Bueno, pues como ya comentaron, yo les voy a dar la parte del acercamiento a los síndromes atendidos en la Asociación Treacher Collins México AC. Ay, no pasa. Ok. El doctor y yo, quienes vamos a estar a cargo de la presentación, la ponencia del día de hoy. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando acerca de qué es la disostosis, ¿no? Esta es una afectación en el desarrollo óseo en un área localizada. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la disostosis mandíbulo-facial, acrofacial y craneofacial como tal, en donde esta es la segunda afectación en el desarrollo óseo. Muy bien. Entonces, pues comenzar hablando pues con el síndrome que lleva el mismo nombre de la asociación, el síndrome Treacher-Collins. Este se llama así por quienes lo describieron por primera vez, por los apellidos más bien de quienes lo describieron por primera vez, Treacher, Collins y ya en más largo, Franceschetti, ¿no? Y también se le puede llamar disostosis mandíbulo-facial. Este fue descrito por primera vez en el año 1900 y actualmente se considera que tiene una incidencia de 1 en 50,000 a nivel mundial. Muy bien. Entonces, actualmente y gracias al diagnóstico molecular, este ya se divide también en 1, 2, 3 y 4, aunque, pues como les decía, esta clasificación es únicamente molecular porque cuando nosotros realizamos el abordaje de un paciente, pues en realidad pues lo dejamos nada más como clasificado como síndrome Treacher-Collins, ¿no? Pero bueno, esta clasificación se debe al gen al que se encuentra asociado. Entonces, en este caso, se denomina síndrome Treacher-Collins tipo 1, al que está asociado al gen TECOF1, el cual es el más frecuente, con alrededor del 86% de frecuencia en comparación con los otros genes, que son POLR1D, 1C y 1B. Y como podemos ver en el síndrome Treacher-Collins tipo 1, asociado al gen TECOF1, que es el más frecuente, repito, pues el modo de herencia va a ser autosómico dominante. Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos imágenes de algunos de nuestros pacientes que vemos aquí en el servicio de genética que pues han sido abordados gracias a la asociación. Bueno, entonces, parte de lo que nos ayuda a realizar el diagnóstico del síndrome, pues van a ser las características craneofaciales, que como les decía, que el mismo nombre dice, pues va a ser una disostosis mandíbulo-facial, ¿no? Entonces, de lo principal que vamos a tener va a ser la hipoplasia mediofacial, en donde esto al mismo tiempo va a hacer que tengamos una orientación más hacia abajo de los ojos, de las fisuras palpebrales. Vamos a tener micrognatia y retrognatia. Entonces, de hecho, cuando vemos de perfil, por ejemplo, así a los pacientes, los vemos con una forma más convexa de la cara. ¿Sí? Vamos a tener también anomalías en las orejitas, vamos a tener anomalías en el oído pues externo, podemos tener pues diversos grados de microtia y esto mismo va a condicionar a que nuestros pacientes puedan tener pues problemas en la audición, lo que a su vez va a conllevar también a que puedan tener alteraciones pues en el lenguaje o incluso un retraso en el lenguaje. Algo a destacar en el síndrome es que la inteligencia, pues en su mayoría se considera normal, o sea, no esperamos que nuestros pacientes con el síndrome Treacher-Collins tengan, algún grados de discapacidad intelectual, no va a ser lo común. El retraso en el lenguaje, pues va a ser más debido a las alteraciones en la audición, más que algún grado de discapacidad intelectual como tal. Como podemos ver, aparte de tener las fisuras palpebrales más orientadas hacia abajo, que como digo, esto va a ser parte misma de la hipoplasia malar, vamos a tener algo muy característico que va a ser en párpado inferior, vamos a tener un coloboma, que es como esta hendidura que vemos acá. Y aunado a esto también en esta región es común pues la ausencia de pestañas, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos va a ayudar a poder realizar el diagnóstico.
Aquí tenemos les pongo una clasificación de la severidad del síndrome. Inicialmente fue descrita por Teber y colaboradores en el 2004, en donde iban asignando 1 o 2 puntos de acuerdo a las manifestaciones que estaban presentes, como podemos ver, ¿no? Las fisuras orientadas hacia abajo, la hipoplasia mesofacial, como ya les había comentado, la hipoacusia, que es esta falla pues, en la audición, la micrognatia, los diferentes grados de microtia, etcétera. Posteriormente, tomada de esta misma, fue modificada por Vincent y colaboradores en el 2016, que es pues ya esta última con la que nos quedamos. Esto lo que nos ayuda y nos permite es pues poder identificar de mejor forma a los pacientes y poder darles una puntuación y pues que no pasen subdiagnosticados y que de esta forma se les pueda dar un manejo más integral, ¿no? De esta forma hacemos como una revisión aparte de las características craneofaciales, pues también eso nos permite poder pues observar o verificar si hay algunas alteraciones en sistemas que probablemente no se ven, no probablemente, sino que no se ven a simple vista, ¿no? Entonces, aparte de puntuar aquí las características craneofaciales, como ya les había dicho, por ejemplo, el coloboma de párpado inferior, si hay asimetría o no, también esto nos permite, por ejemplo, corroborar si hay algunas alteraciones cardíacas, renales, que es algo que también aquí en el servicio, pues le revisamos a todos nuestros pacientes. Una vez que hacemos el diagnóstico, pues los vamos derivando con los servicios pertinentes o pidiendo los estudios necesarios para ver si tienen alguna alteración, pues aparte, ¿no? Parte del mismo síndrome es que muchos de estos pacientes van a necesitar la colocación de una gastrostomía o de la sonda nasogástrica cuando son más pequeños e incluso de pues en ocasiones necesitando también de la traqueostomía. Y pues el paladar hendido, que también es parte de las manifestaciones que podemos ver con más frecuencia. Muy bien, entonces pues ahora con el síndrome Treacher-Collins, si bien fue con lo que iniciamos el abordaje, pero bueno, ahora pues gracias a la asociación en realidad hemos tenido pues más pacientes que llegan tal vez ya no con un cuadro clásico de Treacher-Collins o no con el síndrome o con algunas características, y entonces ahora es donde donde se vuelve importante el conocimiento de estos síndromes que ahora pues les voy a platicar, porque pues ya vamos a poder ir haciendo algunos diagnósticos diferenciales, ya que pues no todos los pacientes que abordamos ahora ni que tiene la asociación, como ya vimos en el video inicial, pues ya no todos tienen el diagnóstico de Treacher-Collins, ¿no? Entonces, algunos de los diagnósticos diferenciales principales van a ser estos dos, van a ser el síndrome Nayer y Miller, ¿no? Entonces, habíamos comentado que el síndrome Treacher-Collins es una disostosis mandíbulo-facial, pero cuando hablamos de estos dos, vamos a platicar acerca de que son unas disostosis acrofaciales. Entonces, acro referente a extremidades y faciales, pues de la cara, ¿no? Entonces, bueno, iniciando con el síndrome Nager, pues esta también se llama disostosis acrofacial tipo 1. Esta va a ser por el gen SF3B4. Este también va a tener un modo de herencia autosómico dominante. Algo importante a destacar aquí que no les había comentado antes es que en el síndrome Treacher-Collins, pues sí es de herencia autosómico dominante, sin embargo, hasta el 60% pueden ser de novo, es decir, que se presenta por primera vez en el paciente, más los papás pues no tienen ninguna afectación. Sin embargo, en el síndrome Nager, como vamos a ver más adelante, debido a las manifestaciones y a la severidad del síndrome, pues sí es también autosómico dominante, sin embargo, pues prácticamente más del 90% van a ser de novo, es decir, que se van a presentar por primera vez en el paciente que estemos viendo, ¿no? Entonces, como podemos ver, ellos también van a tener esta hipoplasia mesofacial. También si los vemos de perfil, podemos ver la micrognatia y esto que hace la forma también convexa de cuando vemos la cara de perfil. Pero aquí la diferencia va a ser que ellos van a estar más severamente afectados y que en extremidades van a tener defectos radiales o preaxiales, como podemos ver en las imágenes. Entonces, cuando digo defectos preaxiales, me refiero a que pueden tener hipoplasia o aplasia del radio,
pueden tener los pulgares ausentes, como podemos ver en esta imagen, o acá con hipoplasia, e incluso no tengo imagen de eso, pero también pueden presentar pulgares trifalángicos y pueden tener una sinostosis radiocubital. Entonces, como podemos ver, la carita puede asemejarse bastante a nuestros niños con el síndrome Treacher-Collins. Sin embargo, aquí los efectos preaxiales van a ser la clave para el diagnóstico. Y pues la severidad. Hablando de nuestro otro síndrome clasificado como con una disostosis acrofacial, tenemos el síndrome Miller. Este es su otro nombre, pues es una disostosis acrofacial, pero posaxial. Entonces, aquí con el mismo nombre, pues ya nos lleva de qué forma van a estar afectados. Este es por el gen de HODH. Aquí pues ya es diferente, el modo de herencia es autosómico recesivo. Esto quiere decir que pues por definición ambos padres van a ser portadores de la mutación que vaya a estar presente en el paciente. Y como podemos ver, estas imágenes son de la descripción inicial, de la primera vez que Miller describió aquí la disostosis acrofacial con defectos posaxiales. Entonces, probablemente no tanto, pero yo considero que esta foto la quise poner porque se parece más a nuestros pacientes con Treacher-Collins. Pero como podemos ver aquí, estas son las manitas y los pies de este mismo niño. Entonces, ellos tienen hipoplasia o aplasia, como es su caso, postaxial. Entonces, eso quiere decir que aquí el quinto dedo, tanto de manos o pies, puede estar afectado, ya sea pequeños o totalmente ausentes, como podemos ver en esta imagen. Y a diferencia del anterior, pues en el síndrome Miller vamos a tener más bien una hipoplasia cubital. Se describe también que en estos pacientes se describe como de forma más frecuente que en el anterior, que pueden también tener el coloboma en párpado inferior, como en el síndrome Treacher-Collins, y también pueden tener politelia o pues afectación ya de grados variables. Otro diagnóstico diferencial importante que también forma gran parte de la población de nuestros pacientes, como los que provienen de la asociación, es el síndrome Goldenhar. Entonces, el síndrome Goldenhar, también llamado espectro facio-aurículo-vertebral, aquí llamado así por la localización de la afectación. Entonces, aquí lo que tenemos es un desorden en la morfogénesis cráneo-facial, también como habíamos dicho anteriormente con la clasificación de las disostosis y de lo que íbamos a platicar más hoy. La afectación es variable, entonces en general pues sí vamos a ver afectación en estos sistemas, como ya comenté, haciendo referencia al nombre por el espectro, pero pues sí podemos ver gran variabilidad también entre un paciente y otro. Pero bueno, principalmente va a estar dado por una afectación en los derivados del primer y el segundo arcos branquiales o faringios. Se considera que tiene una incidencia de 1 en 45 a 50,000 recién nacidos vivos. Y bueno, sí se considera que tiene una base genética, pero sus bases moleculares como tal aún son desconocidas, es decir, todavía no se conoce un gen o una alteración que lo cause específicamente, pero sí se considera que tiene esta base genética y se ha visto que se ha presentado en forma autosómico dominante, casos de novo o incluso en formas recesivas. Y también, pues a modo en aberraciones cromosómicas observadas en cariotipo o en microarreglos. Sin embargo, pues como tal, no se ha encontrado pues una etiología molecular. Se considera que de un 2 a un 12% de los pacientes pueden tener una historia familiar, como les decía, cuando son casos autosómico dominantes, en donde sí vemos también a algún padre afectado. Y también se considera que pueden haber otros factores que estén asociados, como factores gestacionales, como la diabetes materna, en embarazos múltiples, cuando hay hipotiroidismo materno, técnicas de reproducción asistida, exposición a terapia hormonal o a tamoxifeno, enfermedad celíaca o incluso por factores de disrupción vascular, como el uso de drogas vasoactivas, el tabaquismo, y también se ha asociado a edad paterna avanzada. Muy bien.
Entonces, me regreso un poquito acá, pues como podemos ver, también van a tener ciertas alteraciones craniofaciales, pero importante que recordar que aquí en el síndrome Goldenhar vamos a ver asimetría más que nada, como podemos ver aquí en esta imagen, en donde aquí tiene el paciente una microtía derecha con un apéndice preauricular y de este lado lo vemos, pues vemos esta región pues íntegra, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a hablar de la secuencia Pierre-Robin, que también ha sido parte de mucho como pues la petición inicial de abordaje en varios pacientes. Entonces, hemos tenido pacientes en donde inicialmente identificamos la secuencia Pierre-Robin, pero todavía nos falta poder determinar por qué síndrome está presente, ¿no? Entonces, ahora les voy a comentar acerca de la secuencia, pero pues importante tomar en cuenta que esto va a ser como el inicio, pero debemos identificar después por qué síndrome está presentando el bebé o nuestros niños, pues la secuencia, ¿no? Se llama secuencia porque justamente es una secuencia de eventos lo que genera todo o lo que hace que ocurra. Entonces vamos a tener también aquí la micrognatia, en donde podemos ver aquí la mandíbula muy pequeña, y esta hipoplasia mandibular, que es lo que nos va a dar la micrognatia, va a ser la anomalía primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ser con lo que se va a iniciar, pues esta secuencia, ¿no? Después aparte de la micrognatia o como secundario a esto, vamos a tener la glosoptosis, que es esta anomalía secundaria, y la glosoptosis va a impedir la fusión palatina, también se va a considerar esto una anomalía secundaria y por ende vamos a tener un paladar hendido en forma de U, que es el más asociado a las formas sindrómicas de paladar hendido. Y pues también alteración pues para la respiración aquí. Bueno, uno de los síndromes que más se pueden presentar con la secuencia Pierre-Robin va a ser el síndrome Stickler. Acá tenemos a otra paciente aquí de la asociación y también en seguimiento por nosotros en el servicio de genética. Ella viene desde Mérida aquí a ser atendida por todo el equipo de aquí. Entonces ella tiene síndrome Stickler. Este se va a caracterizar por anomalías oculares, como van a poder ser la miopía alta, cataratas, desprendimiento de retina, y también van a tener hipoacusia, pueden tener también la hipoplasia mesofacial y el paladar hendido como parte de la secuencia Pierre-Robin, ¿no? Y también pueden tener alteraciones espondiloepificiarias leves o artritis precoz. Esta va a ocurrir por variantes puede ocurrir más bien por variantes patogénicas en diversos genes, pero pues todos del colágeno. Y bueno, en su mayoría, hasta el 90% va a estar atribuido a variantes en COL2A1 y en menor frecuencia por variantes en COL11A1. Pero bueno, estas son parte de las manifestaciones principales. Otro diagnóstico diferencial del síndrome Stickler va a ser el síndrome Marshall. Este también va a estar caracterizado por la hipoplasia mesofacial, también van a poder tener paladar hendido y anomalías oculares como también van a ser la miopía y las cataratas, así como hipoacusia neurosensorial. Algo más característico del síndrome Marshall es que pueden tener talla baja, hipertelorismo. Se considera aquí que la hipoplasia mesofacial va a ser más marcada que en el síndrome Stickler y también pueden tener anomalías ectodérmicas. Y este también está ocasionado por variantes en COL11A1. Actualmente incluso se considera que hay pacientes que tienen variantes en el gen COL11A1, como les puse aquí, pero que pueden tener una sobreposición de los fenotipos del síndrome Stickler y el síndrome Marshall. Pero bueno, en general ese es como parte de los diagnósticos diferenciales y de cómo podemos irlos identificando. Tenemos también la disostosis mandíbulo-facial con microcefalia, que también se considera un diagnóstico diferencial de todos los anteriormente comentados. También se llama disostosis de Guion-Almeida, igualmente por quien lo describió.
Ellos también van a tener pues una hipoplasia malar y mandibular, como podemos ver. Esta es una recopilación de diferentes imágenes de pacientes con esta disostosis mandíbulo-facial con microcefalia. Esto va a ser algo como también muy característico de esta entidad. Aquí, por ejemplo, podemos observar la microcefalia y también la micrognatia, así como la hipoplasia. Esta microcefalia puede ser de aparición pre o postnatal, es decir, estar presente de forma congénita desde el nacimiento o desarrollarse posterior a ello. Ellos van a tener una discapacidad intelectual que se puede ser pues variable, es decir, puede ser leve, moderada o severa. Se ha visto que hay pacientes afectados pues de diferente forma con la discapacidad intelectual, pero en estos pacientitos sí vamos a ver pues una mayor afectación en el desarrollo psicomotor, más que nada si los vemos pues desde pequeños vamos a ver ahí un retraso en los hitos alcanzando los hitos del desarrollo. Y ellos también van a tener malformaciones en el oído externo y aunado a esto, pues la pérdida auditiva, la hipoacusia, que en este caso va a ser conductiva. Bien, y este va a estar dado por variantes patogénicas en el gen EFTUD2. Bien. Y por último, dentro de los síndromes que vemos, tenemos el síndrome Bareitzer-Winter. Aquí otro pacientito pues del servicio, también parte de la asociación. Este paciente tiene el síndrome Bareitzer-Winter tipo 2. También se le puede llamar síndrome cerebro-frontofacial, que va a estar caracterizado por anomalías craneofaciales como lo son el hipertelorismo, como podemos observar aquí en la separación aquí entre las pupilas. No se ven aquí las pupilas, pero bueno, ya ante la medición de la distancia interpupilar, pues se denota el hipertelorismo. La nariz bulbosa, las cejas arqueadas, como vemos aquí. Ellos también pueden tener coloboma, pero este va a ser ocular, no de párpados, como hemos comentado en otros síndromes anteriormente. Ellos también pueden tener microtia y, como es el caso de nuestro paciente, el labio y paladar hendido. ¿Ok? Entonces, a diferencia de los síndromes que hemos comentado que no afectan el intelecto, el síndrome Bareitzer-Winter también vamos a observar discapacidad intelectual. En este caso va a ser más de moderada a severa, y vamos a tener pues también estos hallazgos cuando los vemos desde pequeños con principalmente pues el retraso en los hitos del desarrollo, aparte de esta fase es característica. Vamos a poder también observar microcefalia en ellos, y a la realización de la neuroimagen, pues también vamos a observar malformaciones cerebrales, como van a ser la paquigiria, las anomalías en el cuerpo calloso, como hipoplasia principalmente. Estos pacientes, y también pues aunado a las malformaciones que podemos ver en el cerebro, pues también van a poder presentar epilepsia. Como habían puesto en el video, también pusieron como síndrome West, que es más bien la forma en la que se presenta la epilepsia. Entonces, este paciente también presentaba síndrome West, que es más bien parte de este espectro. Pueden presentar también hipoacusia y anomalías genitourinarias, y está asociado a variantes en el gen ACTB o ACTG1, dependiendo si lo vamos a clasificar como Bareitzer-Winter tipo 1 o tipo 2. Y aparte, ya todo, no sé si alguien tiene algo. Igual no sé si quieran como las preguntas y respuestas al final para ya que ahora sí pues todos los ponentes puedan contestar, y pues depende de su pregunta a ver a quién se dirige su pregunta. No sé si a la doctora se le cortó. Bueno,
Ahora vamos a presentar al doctor Cristian Peña Padilla, médico cirujano y partero por parte de la UDG, se graduó en 2006, especialidad en genética médica del Hospital Civil de Guadalajara en 2015, certificado por el Consejo Mexicano de Genética, socio numerado de la Asociación Mexicana de Genética Humana, médico adscrito al Servicio de Genética, División de Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara, y también es profesor de genética médica del CUCS de la UDG. Igual le cedo la palabra, doctor. Buenos días, muchas gracias por la presentación. También gracias a la doctora Carolina, que es una de nuestras residentes, que de hecho su tesis de especialidad pues va enfocada a los pacientes con Treacher Collins atendidos en la asociación. Y pues después de esta introducción a los síndromes que ve o que se atienden por parte de la asociación, que a su vez estamos viendo aquí en la especialidad, en el hospital, pues ahora vamos a cambiar un poquito de matices, hablando de, ya sabiendo qué es o qué tipo de condiciones podemos estar enfrentándonos, ahora cuál es la importancia de primero tener un diagnóstico preciso y qué podemos hacer con esa información, ¿no? O sea, qué va a cambiar el tener la información del diagnóstico, el diagnóstico clínico, molecular, qué repercusiones podría tener para el paciente y su familia, o principalmente qué beneficios va a tener, ¿no? Pueden dar la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, antes de iniciar, ya con el tema tal cual, pues me gustaría, esta frase me gusta mucho de Hipócrates, que nos dice que hay que declarar el pasado, diagnosticar el presente y predecir el futuro. Entonces, esto va de la mano con hacer un diagnóstico, ¿no? Siempre como médicos, a la hora de tener un diagnóstico preciso, pues sabemos qué está ocurriendo en el presente, o sea, estamos viendo lo actual. Nos sirve para el pasado, o sea, para dar explicaciones a qué ocurrió previamente a ese diagnóstico, y nos sirve para predecir el futuro, que en términos médicos sería hablar del pronóstico. Ya tenemos un diagnóstico, ahora podemos hablar de qué podemos esperar más adelante, qué complicaciones puede tener nuestro paciente, y pues aquí la frase queda corta, pero nos podríamos abonar de qué podemos hacer al respecto para cambiar esa situación. Pasen la siguiente, por favor. Entonces, hablando de la magnitud del problema, en genética médica, pues nos enfrentamos al problema de que existen más de 10,000 enfermedades raras, o alrededor de, algunos dicen que más de 7,000. La gran mayoría, o el 80% de las enfermedades raras, son de origen genético. Es importante hablar de que cuando nos referimos a enfermedades raras es en relación a qué tan frecuente es en la población general. Y cuando hablamos que hay una incidencia de menos de 1 por cada 1,000, pues hablamos de que es raro, ¿no? Entonces, como bien mencionó la doctora Cortés, el Treacher Collins es alrededor de 1 en 50,000, por lo que se considera raro. Si hablamos con estas frecuencias, estaríamos hablando de que se están afectando alrededor de 300 millones de personas alrededor del mundo. Entonces, es una población importante y existe una gran diversidad de presentación clínica. Entonces, al haber 10,000 diferentes enfermedades, pues es imposible que un solo médico conozca al 100% todas esas enfermedades. Entonces, si nos vamos desde el punto de vista de que los médicos se forman para atender problemas de salud desde un punto de vista general, pues habitualmente están familiarizados con enfermedades mucho más frecuentes, ¿no? De hecho, es una constante que todos los profesores durante tu formación te hablen de que siempre piensa en caballos antes de pensar en cebras, ¿no? Cuando escuchas los cascos. De hecho, no sé si existe, pero había una asociación que se llama Pensemos en Cebras, haciendo referencia a este dicho. Entonces, a lo que voy con esto es que los médicos generales pues, no están muy familiarizados con este tipo de enfermedades. Es muy habitual escuchar frases como, eso es muy raro, eso no pasa, eso yo nunca lo he visto, porque no atienden a este grupo de enfermedades, ¿no? Pero aún así, con nosotros como genetistas, nos enfrentamos a que vemos un síndrome o un paciente con una entidad específica
que es la primera vez que lo vemos, ¿no? Y esto no tiene que hacer que no lo diagnostiquemos y que no sepamos qué hacer con este paciente, ¿no? Con esto, pues llevo al punto de que es difícil diagnóstico, ¿no? Pues, que no es un problema en el caso de la disostosis. La ventaja que tiene este grupo de entidades, de síndromes que atendemos en la asociación, es que pues, son de fácil diagnóstico clínico. Pero en muchos de los casos, en cuanto a enfermedades raras, son de difícil diagnóstico, ¿no? ¿Me pasan la siguiente, por favor? Entonces, hablando ya del grupo de distosis craniofaciales, como les comenté previamente, el diagnóstico es meramente clínico. Clínico quiere decir que es en relación a las características físicas, la historia familiar, podemos dar un diagnóstico con una precisión muy alta. Entonces, ya les explicó muy bien la doctora Carolina, viendo las características faciales, la historia en la familia de otros afectados similarmente, pues podemos predecir con una gran certeza de que se trata efectivamente de un síndrome Treacher-Collins. Y como sabemos que alrededor del 90% es por mutaciones en TCOF1, pues sabemos que lo más probable es que sea de herencia autosómica dominante, y las formas autosómicas recesivas pues son raras, no es tan común. Esta fotografía que les estoy poniendo aquí es de un artículo precisamente que se enfoca a la utilidad que tiene el estudio molecular en distosis craniofaciales. Entonces, como podemos ver en las fotografías, que también lo vemos en nuestros pacientes con Treacher-Collins, de la asociación, algunos pacientes tienen algunas características clínicas que podrían pasar desapercibidas. Tenemos algunas familias donde tenemos el caso índice, el paciente que viene, que tiene un cuadro clásico de Treacher-Collins, pero alguno de los papás tiene solo algunas características leves, ¿no? Entonces, la importancia de tener un diagnóstico molecular pues va enfocado a eso, de que pacientes con presentaciones no típicas o no clásicas podemos tener el diagnóstico confirmado, ¿no? Y eso pues, nos va a permitir hacer otras evaluaciones. Lo otro, que también lo comentó la doctora, es que hay una heterogeneidad genética. O sea, aunque es moderada, porque solo se conocen 3 genes diferentes que causan Treacher-Collins, no hay un solo gen. Entonces, no podemos decir que el 100% de los pacientes con Treacher-Collins son afectados por un mismo gen. Y algo que le faltó comentar a la doctora es que si sumaban los porcentajes ahí de la tablita que presentó, no sumaba el 100%. Esto es porque todavía hay un 10% de los pacientes que no se ha identificado una variante. Es decir, que si le hacemos secuenciación a todos los pacientes con Treacher-Collins, en al menos 1 de 10 no vamos a encontrar la variante o la mutación responsable, y eso nos habla de que pudieran existir otros genes que aún no se descubren. Ahí también les pongo que hay una caracterización clínica bien definida. En general, nos gusta pensar que Treacher-Collins y otras distosis craniofaciales, pues ya es bien conocido cuál es la historia natural, de que tienen anomalías craniofaciales, que pueden tener problemas de deglución, respiratorios, algunos visuales y auditivos. Y en general pensamos que fuera de eso, pues van a tener una calidad de vida buena o no van a tener otros problemas de salud. Pero más recientemente se ha identificado que el riesgo de tener, por ejemplo, anomalías renales, anomalías cardíacas, es mayor que la población general, que nos habla de que este tipo de síndromes pues, no solo afecta a craneofacial, por lo que todavía se está conociendo más al respecto, ¿no? Y entre más conozcamos a nuestros pacientes, más identifiquemos las variantes, más les demos un seguimiento a largo plazo, pues podremos identificar algunos otros problemas de salud relacionados a este síndrome y poder tener una mejor atención, una atención más específica. El diagnóstico molecular, afortunadamente, ya es de mayor accesibilidad. Los precios han bajado muchísimo, entonces siguen siendo caros y no accesibles para toda la población, pero ya tenemos mayor acceso a eso.
Si bien no es necesario el estudio molecular para tener un diagnóstico, en algunos casos nos daría información que podríamos utilizar para asesoramiento genético, y lo ideal es que todos tuvieran ese estudio molecular. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Entonces, tener una detección o un diagnóstico temprano, bueno, aquí es un poquito difícil de especificar qué tanto es temprano, ¿no? Entonces, un diagnóstico temprano, en el caso de Treacher Collins, pues es inmediatamente al nacimiento, ¿no? Y uno diría que si lo identificas al momento del nacimiento, pues estás haciendo un diagnóstico temprano y estás haciendo bien tu trabajo, pero pues nos podemos ir más atrás y en real un diagnóstico temprano debería ser prenatal. Entonces, no es tan sencillo hacer un diagnóstico prenatal porque lo tienes que hacer a través de ultrasonografía, y para esto nos apoyamos del servicio de materno-fetal, que son los encargados o los ginecólogos encargados de hacer este diagnóstico en conjunto con el genetista. Entonces, aquí en el Hospital Civil, por ejemplo, sí contamos con un servicio de medicina materno-fetal, que son muy buenos en su área, en haciendo ultrasonidos, identificando anomalías, y ahí entramos nosotros de apoyo de algunos casos en particular, donde se encuentran esas anomalías prenatales. El apoyo con nosotros nos ayuda a guiar específicamente en cuanto a esas manifestaciones, a qué síndrome o qué diagnóstico se puede asociar y qué estudios podemos hacer al respecto para una mayor detección. ¿Vale la pena hacer un diagnóstico temprano? Pues claro que sí, por muchísimos factores. El tener un diagnóstico prenatal, pues siempre un diagnóstico es como un duelo. Entonces, es algo que pues, muchos no esperaban o no era lo que imaginaban cómo iba a ser a la hora de tener un hijo. Y pues es un proceso de adaptación, ¿no? Tienes que primero hacer la idea de que es diferente, de que puede tener algunas complicaciones, y posteriormente pues va a llegar un momento de aceptación. En el caso de hacerlo prenatal, pues este proceso se puede hacer desde antes, desde incluso antes del nacimiento. Y al hacerlo antes del nacimiento, pues permite que la familia se prepare para la hora de que nazca, se tomen las medidas específicas. Y en el grupo médico también es muy importante, porque no es lo mismo que nazca un bebé que esperamos que no tenga ningún problema respiratorio, por ejemplo. Y hemos tenido varios casos de pacientes con Treacher Collins que al nacimiento, por no tener un diagnóstico prenatal, pues no se toman las medidas para atender la dificultad respiratoria que pueden presentar, y esto puede llevar a que tengan daño cerebral por hipoxia. Entonces, por ahorita vi que alguien preguntaba sobre parálisis cerebral. La mayoría de los casos de parálisis cerebral es por falta de oxigenación cerebral en el periodo perinatal. Entonces, casi o se espera que el 100% de los pacientes con Treacher Collins tengan una inteligencia normal. Pero si al nacimiento tienen dificultad respiratoria grave, que no se atiende adecuadamente, porque no, digamos que nace en un hospital de primer nivel, donde no tienen todo lo necesario para atender un problema de esta magnitud, y el daño por hipoxia es grave, pues podría tener secuelas, ¿no? Entonces, el diagnóstico prenatal pues, nos podría ayudar a preparar el equipo médico necesario para que sea la atención más adecuada posible. Entonces, esto no es siempre posible porque no hay médicos materno-fetales en todos los hospitales, en todos los lugares, y a veces pasan desapercibidos. Reconocer o identificar prenatalmente las anomalías craneofaciales presentes no es fácil, es difícil porque son sutiles, y verlas por eco pues es un poquito complicado, pero se podrían sospechar, ¿no? Entonces, por eso es importante tener como más claridad sobre esto y que los médicos estén familiarizados. Entonces, yo siempre les digo cuando veo a los pacientes que un paso es tener un diagnóstico, pero una vez que tenemos el diagnóstico tenemos que determinar cuál es la extensión de la enfermedad. Entonces, si ya conocemos síndrome Treacher Collins, ya sabemos qué anomalías pueden estar asociadas, o un Miller, o cualquiera de los que ahorita mencionamos,
pues ya sabemos qué otros problemas de salud pueden presentar. Entonces, en ese momento se hace un abordaje general, se piden estudios ya sea de imagen o de laboratorio o interconsulta o valoraciones por otros médicos especialistas para saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, es tratar de identificar anomalías asociadas. Estas anomalías asociadas pueden ser detectadas solo por exploración, interrogatorio dirigido, o, como lo mencioné previamente, hacer estudios específicos para saber qué presenta nuestro paciente. Si sabemos que hay una posibilidad de que tenga anomalías renales, se hace un eco. Si se identifican, se le da el seguimiento específico para esa anomalía, y si no se identifica, al menos sabemos que no tiene anomalías renales. Lo mismo para lo cardíaco u otras alteraciones esqueléticas que, como mencionó la doctora Rocía, son poco frecuentes, pero se pueden presentar. Entonces, una vez identificándolas, podemos dar un manejo más preciso, más específico para nuestro paciente. A la siguiente, por favor. Entonces, una vez tenemos identificado a nuestro paciente y hicimos un diagnóstico clínico, ya hicimos una extensión de la enfermedad, entonces lo que sigue o lo que sería ideal es tener un diagnóstico molecular. Diagnóstico molecular se puede hacer de diferentes maneras. Entonces, aquí es importante que hay muchos tipos de estudios que se pueden hacer para identificar una anomalía genética, y todo depende, pues, de nuestro paciente y el contexto familiar. En algunos casos, pues, son familias con Treacher-Collins, donde ya se conoce que el abuelo lo tenía, el papá, el hijo y otro hermano de este mismo paciente también tiene Treacher-Collins. Entonces, en algunos casos, pues ya se conoce la variante, ya fue identificada. Entonces, en un caso nuevo, pues podemos buscar dirigidamente esa variante, porque las familias siempre van a compartir la misma variante, la misma mutación. Entonces, no tiene sentido andar buscando otras que no vienen al caso. Pero esto no es siempre. Entonces, otra opción sería un panel de secuenciación dirigida. Panel de secuenciación dirigida quiere decir que vamos a analizar un pequeño grupo de genes. Recordemos que tenemos alrededor de 22,000 genes, y de estos conocemos pocos que se relacionan a síndrome de Treacher-Collins u otros diferenciales. Entonces, en lugar de analizar los 22,000 genes, que a lo mejor hace más complicado o más caro la prueba, pues nos vamos a un grupo más pequeño de genes y con una tasa alta de detección, mayor efectividad y menor precio. En algunos casos, no, pues podríamos optar por hacer un análisis que se llama secuenciación exómica. En este caso es analizar todas las regiones codificantes, es decir, que producen proteína o codifican una proteína de nuestro genoma, y solo analizar esas regiones de los 22,000 genes, y también será una prueba, pues, muy robusta, muy adecuada para identificarlos. O secuenciación genómica, que es literalmente analizar los 300 millones de pares de bases que tenemos en nuestro genoma. Entonces, aunque hay muchas herramientas y actualmente se ha puesto mucho de moda, y muchos laboratorios ofrecen este tipo de servicios, que no hay como mucha duda en cuanto a que sus resultados sean precisos, sí requiere de un análisis, porque el laboratorio te va a mandar una lista de variantes que se encontraron, y le toca al médico que solicitó ese estudio interpretar esa información. Entonces, es muy común actualmente que médicos no genetistas o no especializados en este grupo de enfermedades soliciten este tipo de estudios, y pues no hay problema cuando el resultado te dice claramente que encontraste lo que buscabas, ¿no? Encontraste una variante, tú sabes que tu paciente tiene Treacher-Collins, encontraste una variante que te dice que es de Treacher-Collins, que ya se ha identificado en otros pacientes, que a lo mejor ahí no hay mucho problema. Pero habitualmente podemos encontrar otras variantes de otros genes que necesitan un análisis más profundo de interpretación, porque al final de cuentas esta información que obtenemos con el estudio molecular, pues nos va a servir primero para el paciente y segundo para la familia. Al paciente nos sirve para aterrizar el diagnóstico, hacerlo más preciso, confirmarlo, y a partir de ahí tener un seguimiento. Y para la familia nos sirve esta información para saber si es algo que ocurrió solo con el paciente o es algo que se está heredando, y qué riesgos hay en otros miembros de la familia de que tengan hijos similarmente afectados. Entonces, en algunas ocasiones
se reportan algo que llamamos variantes de significado incierto, es decir, que no tenemos información suficiente al momento para saber si causa una enfermedad o no, por lo que a veces se complica, ¿no? Y tenemos que hacer otras series de análisis para poder determinar si es la causante o no del problema médico por el que acude nuestro paciente. Por eso, yo siempre recomiendo que a cualquier otro médico, no sé si hay aquí conectado algún médico, pero si están pensando en algo genético, está bien que hagan como un asesoramiento general del paciente, de explicar cuál es la situación a la familia, que podría ser algo hereditario y que tiene una sospecha diagnóstica o muy alta o baja, dependiendo, pero siempre enviar al genetista para que el estudio que se solicite pues, sea el más adecuado, ¿no? Porque a veces los médicos pues, piden el estudio, a veces es muy común que crean que porque sea un estudio el más caro, pues va a ser el mejor, y no siempre es así. Digo, yo creo que cualquier papá, a lo mejor aquí hay algunos padres de familia, pues están en el canal de ofrecer lo mejor a sus hijos, ¿no? Pero no siempre el que sea un estudio muy caro lo va a hacer mejor que otro más económico. Y entonces no vale la pena optar por el más caro, que nos va a dar la misma información que uno más barato, si al final de cuentas pues no es lo único. O sea, si este estudio nos diera todo, fuera curativo, yo estoy de acuerdo que se hiciera el mejor, ¿no? Pero es informativo. La información sirve para tomar decisiones. Entonces, si dos estudios con diferente precio nos van a dar la misma información, pues optar por el más económico nos va a permitir que la familia además pueda optar, después de tener esta información, pues todo el proceso que le sigue, que muchas veces son cirugías, que también tienen un costo elevado, y por lo tanto hay que tener un asesoramiento antes de la prueba para que estén muy bien informados de qué información nos va a dar esa prueba, cuál es la mejor para el paciente y qué vamos a hacer con esa información, ¿no? Y obviamente, después de hacer la prueba, de tener los resultados, pues hay que interpretarlos, ¿no? Entonces, también nos toca a los genetistas y ese sería como el escenario ideal. Muchas veces es un poco distorsionado. Un médico, digamos, pediatra, neurólogo, internista, solicita el estudio y ya cuando llegan los resultados ya no los envían para la interpretación, que no está del todo mal, pero no sería como lo ideal, ¿no? Entonces, digo, todavía no hay como puntos muy claros, en realidad no se ha hecho como legislación en realidad de quiénes pueden solicitar ese estudio y actualmente es abierto. Incluso pacientes, digo, no lo hacen, pero y los laboratorios hasta eso que a veces consideran no hacerlo, pero lo pueden solicitar. La mayoría de los laboratorios le dicen que lo redirigen con algún médico, pero en algunos casos hasta lo pueden hacer ellos mismos. ¿Me dan la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué barreras existen para que una persona o una familia tenga un diagnóstico temprano, una detección temprana? Pues siempre una barrera importante son los costos, ¿no? Y va desde los honorarios médicos, que afortunadamente aquí en México todavía tenemos disponibles muchas instituciones públicas, pero pues no deja de ser un gasto, ¿no? Transporte, o sea, aunque tenemos la opción de instituciones públicas, muchos pacientes pues no viven aquí en la región de la zona metropolitana de Guadalajara, todavía tienen que trasladarse y eso implica gastos. Pruebas moleculares, pues además de gastar en los honorarios, en el transporte, pues además hay un costo de los estudios. Entonces, esa es una barrera importante para cualquier familia, para unos más, para otros menos, pero es una barrera. Otras de las barreras a las que se enfrentan pues, son los problemas culturales y sociales. Entonces, hay muchas familias con estructuras familiares complejas, hay familias fragmentadas, y algo muy importante es el miedo a la estigmatización, ¿no? Entonces, porque también hay algo de culpa, ¿no? Siempre a veces no quieren ir al genetista porque sienten como ese miedo de, o se van a sentir culpables de que algo que ocurrió con mi hijo, pues es mi culpa. Y algo que siempre les digo es que no se
aquí no podemos hablar de culpas porque nosotros, o sea, culpa es cuando tú sabes que vas a hacer un daño y de todos modos lo haces, ¿no? No puede haber culpa si tú no sabías que eras portador o tenías algún problema y tampoco sabes qué genes vas a transmitir a tus hijos, pues no puede haber culpa en ese entorno. Nosotros no decimos qué genes tenemos, ni mucho menos qué genes vamos a transmitir. Y además, la gran mayoría, pues no son hereditarios, ¿no? Que sea genético no quiere decir que sea totalmente hereditario, pues es importante que conozcan ese punto, o sea, siempre hacer referencia a esto, pues para que acudan. Siempre le tenemos miedo a lo que no conocemos. Pues entre más conozcamos, entre más informados estemos, que eso es mucho de la consulta en genética médica, informar, pues vamos a perder este miedo. Problemas de logística, ya hablábamos de la distribución geográfica, o sea, nuestros pacientes en la misma sesión Richard Collins están ampliamente distribuidos en todo el país, pues eso genera problemas de que tienen que viajar desde Chihuahua, desde Mérida, desde Monterrey, incluso de Estados Unidos han llegado a venir y pues genera más costos y problemas para la hora de logística. Hay una pobre infraestructura nacional, o sea, los grandes hospitales están muy concentrados, o sea, la gran mayoría, por ejemplo, en Ciudad de México, todo el mundo conoce que ahí están todos los institutos, entonces el resto del país pues, también debería de tener acceso o infraestructura para poder atender estas enfermedades complejas. Otro problema es que habemos pocos genetistas y estamos mal distribuidos, ¿no? La gran mayoría nos concentramos en grandes ciudades, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, aunque en los últimos años ya se ha ampliado, ya hay más genetistas en el interior de la República. Por ejemplo, solo en Guerrero, solo en todo el estado de Guerrero hay un solo genetista en Acapulco. Entonces, todos los que, o sea, las enfermedades genéticas pues no se concentran en una sola ciudad, en una sola localidad, están distribuidas en toda la población. Entonces también tenemos que crear los medios, bueno, eso le toca más a los gobernantes, al gobierno, de crear las condiciones para que las familias tengan acceso a especialistas adecuados para un mejor tratamiento. Y la comunicación, pues hay pobre concientización entre médicos que afortunadamente, o algo bueno que nos dejó la pandemia, pues es que nos permite hacer este tipo de congresos, de pláticas vía virtual, entonces hay mayor acceso a información, pero aún así pues, todavía falta, ¿no? Yo recuerdo cuando entré a hacer la especialidad en el 2012, me enfrentaba a que muchos médicos no conocían la especialidad, los mismos compañeros aquí del hospital, los adscritos, los residentes, muchos decían, ¿qué es esa especialidad? ¿Qué son las enfermedades raras? Eso nunca se ve. Pero del 2012 al 2023 actualmente esto ha cambiado muchísimo. Al menos aquí en el hospital hemos logrado que tanto los adscritos de pediatría, neonatología, como los residentes, pues ya estén muy familiarizados con la genética, ya estén muy familiarizados con enfermedades raras y que lo sospechan, ¿no? Actualmente los médicos que se forman aquí en el hospital, pues conocen que esas enfermedades existen, que se atienden aquí en el hospital y que hay un especialista pues que es el adecuado para el diagnóstico y el manejo integral. Digo, los genetistas no vamos a entrar a quirófano, no vamos a hacer cirugías, a lo mejor no vamos a hacer los procedimientos. Somos como el pilar, ¿no? O sea, de guiar al paciente hacia qué otros médicos deben de acercarse, estar interactuando con estos médicos tratantes, pues para tener una atención más adecuada, ¿no? Entonces, somos como la guía de qué tienen y qué hay que hacer al respecto, a dónde hay que ir para que tengan, porque luego llegan muy desorientados y no saben ni por qué llegaron a genética, mucho menos qué van a hacer después, ¿no? Y pues otro problema que enfrentamos en nuestro país es que en general hay un bajo nivel educativo, entonces siempre tenemos que transmitir la información adecuada para que los pacientes y sus familias entiendan de qué estamos hablando y pues podamos romper todas esas barreras que estamos comentando. ¿Me pasa la siguiente, por favor?
Bueno, entonces, pues en general, aquí las conclusiones que quiero que se queden es que pues existimos los genetistas, que las enfermedades raras existen, que nos queda mucho trabajo por hacer al respecto, pero que se pueden acercar con la Asociación Treacher-Collins, que se pueden acercar aquí al Servicio de Genética del Hospital Civil de Guadalajara, de Juaní Menchaca, y para otras regiones del país, pues también, si están en una ciudad no sé, en Sinaloa, en Chihuahua, donde quieran que estén, y no saben a dónde dirigirse, también nos pueden contactar y los podemos redirigir con algún especialista, algún genetista más cercano que los pueda atender y orientar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. No te escuchas. Creo que está apagado tu micrófono. Sí, se me va a escuchar con eco. A ver, creo que ya se escucha bien. Sí, ya. Les comentaba que vamos a pasar a la sesión de preguntas. Estaba checando en el chat que son preguntas muy específicas, entonces les vamos a ceder la palabra a las personas que quieran tener alguna duda. La primera persona que hizo una pregunta fue Alejandra San Miguel, no sé si aún tiene la duda para que se la respondan los doctores. Sí, doctor, una pregunta. Sé que el síndrome de Nager aún está en investigación. De hecho, tengo entendido, porque estoy en contacto con un grupo en Facebook y están haciendo una investigación en Canadá. Nada más que es muy complicado hacer que esas pruebas lleguen aquí a México, porque tengo entendido que tiene que entrar la Embajada de México para que pueda llegar la prueba. Pero, ¿qué tan probable es cuando nace un paciente, aparte del síndrome Nager, con la secuencia Pierre-Robin, que desarrollen eventualmente acidosis tubular renal? Aunque cuando son los primeros meses les hacen prueba y no dan positivo, pero más adelante por cuestiones, no sé si es una cuestión del síndrome o es una cuestión que eventualmente ellos desarrollen en algún momento, que manifiesten lo que es la acidosis tubular renal. Bueno, ahí yo no sé exactamente a qué pruebas se refiere con las de Canadá. Sí, muchos síndromes están en investigación. En el caso del estudio molecular, ese se puede hacer aquí. Habitualmente aquí los mandamos al extranjero, pero se toma la muestra aquí aquí mismo en México y nada más se envía la muestra y se analiza en un laboratorio externo, pero ya hay muchas opciones. Por ahí vi que también preguntaba sobre la prueba de ADN fetal en sangre materna. Ese es un estudio que actualmente sigue siendo tamizaje. Tamizaje quiere decir que no es diagnóstica y está muy enfocado a síndromes más comunes, como la trisomía 21, 13, 18 y alteración del cromosoma X, por lo que actualmente no contempla Treacher-Collins. Treacher-Collins la gran mayoría es por mutaciones en una sola letra. Entonces es muy difícil detectarlo mediante esas tecnologías, por lo que actualmente no se realiza. Entonces, y de las acidosis, sí, perdóname, ¿qué prueba se recomendaría en dado caso de tener el antecedente ya de un hijo con una malformación craneofacial? Sí, ahí sí ya tenemos un hijo previo, por ejemplo, con una disostosis craneofacial, y ya identificamos si es Treacher-Collins, si es Nager, si es Miller. Lo ideal sería tener el diagnóstico molecular con este paciente, y esa misma variante la podemos buscar durante el embarazo en ese paciente. O sea, se hace amniocentesis, es decir, se extrae líquido amniótico durante el embarazo, o se hace algo que se llama biopsia de velocidades porreales, y podemos buscar esta misma mutación identificada en la familia y ya poder saber si este embarazo, si este feto está afectado o no. Pero también se puede hacer solo con eco, ¿no? Por ahí también comentaban de que
que en los ultrasonidos sí se notaban. Sí se puede notar. Lo complicado no es tanto que se vea o no en la imagen, sino el que está viendo la imagen pues, lo interpreta adecuadamente, ¿no? Entonces, sí es dependiente del explorador, del que lo está realizando. Y sí, porque me ha tocado ver que algunos ginecólogos reportan eso, ¿no? De que, pues, como que vi algo raro, pero no creo que sea, ¿no? Entonces le dicen a los familiares, a la mamá, de que, pues sí se ve raro, pero sería muy poco probable que sea, entonces no se preocupe y hasta ahí queda, ¿no? Entonces, siempre que vean algo diferente en un eco que les cause que pudiera ser algo más, pues hay que cerciorarnos de que sea, ya sea descartar al 100% o confirmar, como en este caso. También preguntaban de la cirrosis tubular renal. Eso se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. Las manifestaciones, o casi siempre se sospecha cuando hay problemas de crecimiento, falla de medro, y son estudios pues, de rutina de laboratorio que nos permiten confirmar o descartar y dar tratamiento. Muchas gracias, doctor. Sí, es que tenía esas dudas, y sí tenía también duda en cuanto a la prueba de ADN en sangre fetal, qué tan probable, porque sé que diagnostica nada más una variante de enfermedades, más no ya un Treacher Collins, un Miller, un Pierre-Robin, muchas cosas. En mi caso, cuando Julia sí fuimos a una unidad de medicina materno-fetal, pero sí pasaron por alto la cuestión craneofacial de Julia, o sea, no se enfocaron en eso, y ya viendo, porque tengo todos los archivos de los ecos, sí se notaba. Pero bueno, ya pasó, hemos salido adelante, pero sí estaría padre como todo el antecedente para las personas que se les presenta y pues que tampoco les llegue de golpe todo, o sea, que tengan más información, pues todos los futuras mamás de niños que en algún momento alguna pues le va a pasar tener algún niño con algún síndrome craneofacial. Claro, es lo que buscamos y muchos de los médicos pues se concentran en cuestiones más graves, ¿no? Si tiene problemas cardíacos, renales, pues si lo ven todo bien, pues dan un mejor pronóstico y a lo mejor pasan por alto datos sutiles como una micrognatia. Las orejas son muy difíciles de ver con un eco en 2 dimensiones, entonces a veces se pasa por alto, ¿no? Pero la idea es que menos o cada vez menos pacientes se tarden en hacer un diagnóstico precisamente para lo que comenta, de que la información pues sea con antelación, que haya este proceso de adaptación y pues mejore la calidad de vida de nuestros pacientes. Por ahí alguien preguntaba de dónde se podrían hacer los Ireli tenía estudios. una pregunta, no sé si quieras seguir con tu pregunta, Ireli. Bueno, si quieren la leo porque creo que no está. Decía, yo tengo pregunta para los médicos. En el diagnóstico de parálisis cerebral, hablando de hemiparesia derecha espástica, específicamente qué ejercicios se pueden hacer para lograr la plasticidad cerebral y lograr una neurorehabilitación para lograr el aprendizaje y una vida normal, por así decirlo de alguna forma. Entonces es muy, muy variable, entonces todo depende del daño que ocurrió. O sea, lo que tratamos de hacer es limitar el daño. Y hay un daño, pues hay que hacer que no se haga más extensivo. Lo que se refiere con plasticidad cerebral es que si un grupo de neuronas estuvo afectado, murieron esas neuronas, pues podemos compensarlas, por decirlo así, con otras conexiones sinápticas entre otras neuronas y compensar esa función. Entre más temprano sean los ejercicios de rehabilitación, pues podremos ver mayor recuperación. ¿Qué tanto? ¿Qué tan al 100% sea? Pues casi nunca es al 100%, pero cualquier porcentaje que sea de recuperación, pues es bienvenido, ¿no? Entonces aquí lo importante es que sí reciban esta terapia lo antes posible y a la par estar viendo que no haya otras condiciones o otras afectaciones a la salud que estén complicando esta rehabilitación. También había una pregunta por ahí de Katia Pineda, no sé si aún tenga su duda.
No, ya dijo que en varias instituciones públicas se podían hacer el examen, pero obviamente con un costo aún elevado. Mi pregunta es, por ejemplo, en mi caso, ni la familia de su papá ni mi familia tenemos personas con algún síndrome, alguna discapacidad, o sea, en nada, ¿no? Y Matías sí nació con ese síndrome. Muchos dicen es que fue de 50,000, te tocó a ti. Pero realmente, o en mi caso, nunca he pasado con un genetista que me responda tan explícitamente todas mis dudas, ¿no? Sí, hay instituciones públicas que lo hacen de manera gratuita, pero son como muy específicos de ciertos estudios que se hacen y son como programas de investigación, entonces no están todo el tiempo. Algunas lo hacen con un costo que en instituciones públicas suele ser menor que en los privados. Y el costo, así para que se den como una idea, más o menos es alrededor de 8,000 pesos, ¿no? Es tanto público como privado. Lo que preguntan, lo del final, de que no hay mayores antecedentes en la familia similarmente afectados, pues eso crea dos posibles respuestas. Uno, que sea una mutación de novo, quiere decir que solo ocurrió en su hijo y no fue heredado de ninguno de sus papás. Y la otra es que sea una forma recesiva, donde ambos papás sean portadores y por eso tuvieron un hijo afectado. En este segundo caso, pues sí hay un riesgo de recurrencia, por eso ahí sí valdría la pena hacer el estudio molecular. Si identificamos la variante en su hijo, pero en ninguno de los papás, confirmamos esto que fue de novo y el riesgo de recurrencia es muy bajo, casi nulo. Y si encontramos una forma recesiva, se puede estudiar a los mismos papás y saber si son portadores y ahora sí ya tener como una respuesta de qué ocurrió. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, le cedo la palabra a Arely Dueñas, que tiene una pregunta. Hola, buenos días a todos. Una disculpa. Tengo varias preguntas a lo que la doctora Carolina también estuvo hablando, porque referente a los síndromes, Mili aquí en Aguascalientes tuvo, o sea, aquí en Aguascalientes la tenían diagnosticada como ay, se me fue el nombre, con diagnóstico de microsomía hemifacial. Y a lo que estuvo diciendo la doctora, tal vez ellos se basaron también a eso porque Mili de chiquita tuvo, no tenía tanto desarrollo, bueno, aún todavía psicomotriz. De hecho, en la parte derecha también no tiene tanta movilidad. Ella intenta bañarse, pero de la izquierda con la mano izquierda puede tallarse y con la derecha como que tiene más dificultad en hacer cosas. Pero también con el síndrome de Goldenhar también hay algunas cosas que se relacionan con lo que tiene Mili. Entonces sí estoy así como que con esa duda de que digo, tal vez en Aguascalientes por eso no sabían del síndrome de Goldenhar, porque ellos se basaron más a lo que ahorita está pasando con Mili. También mi duda es, bueno, porque la familia por parte de mi esposo, yo no sabía que ellos tenían a un familiar con síndrome Goldenhar. Entonces me estaba comentando mi suegra que al niño se le desarrolló el autismo. Entonces estamos así como que también con eso, porque a la mamá del niño le dijeron que por el síndrome se desarrolla el autismo y como que tengo también esa duda de si es verdad o es en diferentes, pues, o sea, no en todos los niños o, pues sí, o sea, cómo es eso. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, con microsomía hemifacial se hace más referencia al hecho de la asimetría facial que podemos observar, que es lo mismo que les había comentado, que puede estar presente en Goldenhar. De hecho, pues hasta podría decir que es como pues sinónimo, ¿no? De cierta forma. Con respecto al antecedente en la familia, yo creo que ahí tal vez sí sería pertinente hacer el estudio molecular tanto para pues su hija
como pues para el sería primo, ¿verdad? Porque digo, para poder determinar exactamente si lo que tiene este familiar también es el síndrome Goldenhar o si se trata tal vez de algún otro síndrome en donde el trastorno del espectro autista sea parte del espectro que él tenga, o sea, parte de las manifestaciones del síndrome que él tenga, o digo, en ocasiones también puede ocurrir que tal vez no es a veces lo más esperado, pero digamos que sean pues o una manifestación extra, o sea, algo independiente del síndrome, que en este caso sí fuera un síndrome Goldenhar, que fuera algo independiente pues a lo que él tenga, ¿no? Y entonces una vez que pues tengamos esa base, pues poder definir, pero yo creo que no podríamos decir específicamente que también su niña va a presentar trastorno del espectro autista, porque no es de las manifestaciones que esperamos como tal en Goldenhar. No sé si con eso tal vez queda un poco más. Y el diagnóstico, como comentaba el doctor hace unos momentos, yo creo que aquí el diagnóstico molecular también nos ayudaría bastante, ¿no? Para determinar eso, me parece que esté relacionado. Ok. Sí, porque sí tenía esa duda. El primo es lejano, de hecho me comenta, porque mi suegra es de Guadalajara y ellos viven ahí. Y de hecho me había dicho que creo que el niño también, no sé, bueno, creo que me parece tiene 17 años y también, o sea, no se ha operado ni nada. No sé ellos cómo estén llevando su caso. Y sí dije, no, les voy a preguntar porque sí tenía como que esa duda. De hecho, también tenía, bueno, ya cuando tenga también las citas, porque como lo que estuvieron diciendo, Mili, o sea, le hicieron el estudio de audiología y salió bien, pero lo que se nos hace raro es que cuando prendemos la licuadora para lo de la comida, se tapa los oídos o así hay ruidos que le molesta, se tapa los oídos y corre, o sea, como que se aleja de ese ruido. ¿Cuántos años tiene? Tiene 5 años. Okay. Pues digo, aquí me imagino que el estudio que le hicieron fueron los potenciales o... Sí, me parece que sí. Pues por ahí lo que nos dice tal vez es más que tiene como sensibilidad a ciertos ruidos, no sé si sea todo el tiempo a todos los ruidos que son muy fuertes o es a ciertos ruidos en específico, pero pues para eso yo creo que con que los potenciales, si los potenciales auditivos como nos dice salieron normales, en ese sentido podemos estar tranquilos. Eso también en el síndrome Goldenhar lo que más esperaríamos sería que tuviera hipoacusia, y es bueno saber que no lo tiene. De todas formas, pues llevar el seguimiento con respecto a la audición estaría bien y pues valorar por qué es que está presentando, tal vez hay un sonido en específico que le moleste o en general todos los ruidos altos, no lo sé, tal vez igual fijarse un poco más en casa de eso para cuando, no sé si van a venir aquí a las consultas, pero para que cuando vayan a acudir a las consultas ya tengan tal vez como un registro de eso y de qué es lo que más le molesta y ya intentar pues determinar también por qué por qué le está sucediendo eso. Ok, sí, muy bien. Sería todo. Muchísimas gracias. También por acá nos hacían una pregunta que en caso de que un paciente con Treacher Collins, ¿hay algún porcentaje específico de que puede heredar el síndrome a sus hijos? Sí, si el paciente ya está identificado con Treacher Collins, lo más común es que sea de herencia autosómica dominante, por lo que ese paciente en particular tiene un 50% de riesgo de hijos afectados, a excepción de que sea una forma recesiva, que no es muy común, pero sería como lo esperado. Bueno, así ya respondiendo, ya que apareció la pregunta, el autismo no es específico de Treacher Collins, pero que tengan Treacher Collins no quiere decir que no tengan riesgo o puedan presentar cualquier otra enfermedad, diabetes, hipertensión, autismo. Todas estas enfermedades son multifactoriales y asumimos que tienen el mismo riesgo que cualquier otra persona. Gracias. Ahora le vamos a ceder la palabra a la presidenta Viviana, creo que tenía algo que decir.
Pues antes que nada, muchísimas gracias, doctor Cristian, doctora Carolina. Creo que hoy las mamás que estuvieron presentes se quitaron algunas telarañas, algunas dudas que tenían ellos presentes. Creo que hubo un tiempo que se hizo un examen, un diagnóstico laboratorio, que fueron 20 niños que participaron en realidad para hacer un estudio completo, totalmente. No sé si se pueda volver a hacer, que hoy en día tengo más pacientes con Treacher Collins que están llegando, que si pueda volver a hacer otra convocatoria. No sé si podríamos meter a niños con Nager, con Miller, para poder, con Pierre Robin, para poder realmente aclarar las dudas de las mamás. Esta información ha sido realmente satisfactoria, ha sido enriquecedora más que nada para muchas mamás que la aprovecharon esta oportunidad, y más que nada les agradezco a las trabajadoras sociales, tanto a Daniela y a Melissa, que ellas fueron las que realmente impulsaron a hacer esto, y esto fue muy grato y fue muy padre. Aún no terminase la primera sesión de varias sesiones que se van a tener más adelante. Antes que nada, les agradezco muchísimo su tenacidad, su perseverancia, su trabajo, su dedicación, que están 100% atendiendo a los pacientes de genética, a pesar que vienen de otros estados y están al servicio de ellos para que tengan un diagnóstico y los papás se vayan tranquilos. Es triste escuchar, doctor, que decía que algunos estados no cuentan con genética. Es triste pensar que algunos médicos generales desconocen los síndromes y hay que enseñarles realmente cuál es el seguimiento, el tratamiento, lo que tienen que hacer. Cosa que hoy, que la asociación va a cumplir 6 años y que he estado tocando puertas, yo me siento apapachada, cobijada, me siento tranquila, me siento protegida con ustedes, porque sé que genética del Hospital Civil Juan y Menchaca, realmente ellos están protegiéndonos a nosotros. Gracias, les doy antemano a todos los que participaron. Cada día se aprende muchas cosas. Esto es algo que esto no termina aquí, sino que va a seguir. El síndrome de Treacher Collins es un síndrome muy complejo. Yo le digo que es una cajita de Pandora, porque cada uno es totalmente diferente y cada uno me saca un susto, ¿no? Pero es parte de la vida, que es algo que me agrada, me enriquece aprovecharlo y gozar y disfrutar y atender a cada uno de estos pacientes. La familia Treacher Collins les damos las gracias, la doctora Carolina Cortés y el doctor Cristian Peña, por su dedicación, su investigación y su gran trabajo que están haciendo con nosotros. Y más que nada, que dejan a las mamás con una tranquilidad, que realmente a veces en otros lugares les voltean la vida como si fuera lo peor de su vida, que hoy en día llegan aquí y llegan al momento que son escuchados con ustedes, se quedan con una tranquilidad de que la vida sigue, que son niños normales, nada más que traen con una discapacidad o con una malformación con la cual se puede atender y se puede solucionar. Mil gracias por todo su gran apoyo, doctores. Gracias a las mamás que estuvieron presentes, que estuvieron escuchándonos para este tipo de síndromes, lo que conlleva cada uno de ellos, a los que realmente desconocen lo que es un seguimiento, un tratamiento. Treacher Collins sigue trabajando, vamos a seguir investigando, doctor, vamos a seguir, ahora sí que al pie del cañón de todo esto. Esto es el comienzo. Hoy en día son 130 pacientes que hoy en día tenemos, cada día somos más y vamos llegando más. Y se va a dar cuenta muy pronto, doctor, porque hay una propuesta muy buena y creo que le van a llegar muchos pacientes. La verdad, téngalo por seguro que hay una jornada muy buena, que espero que sí funcione esta jornada, porque es una jornada satisfactoria, donde van a ser beneficiados muchos niños. Gracias, doctor. Mil gracias. Muchas gracias a todos, y si tienen más dudas las pueden hacer llegar a los organizadores y en una chance se las contestamos. Muchas gracias. Ya, para finalizar, solamente quedó una pregunta que dice, ¿cómo puedo saber si en mi siguiente embarazo corre la posibilidad de que vuelvan a nacer con este síndrome de Pierre Robin? Sí, primero es identificar cuál es la causa de Pierre Robin, si es primario o secundario, y a partir de eso ya podemos determinar cuáles son los riesgos. Entonces ahí sí sería recomendable acercarse con un genetista para tener como más detalles, porque hay muchas causas de Pierre Robin, no hay una sola. Bueno, gracias, reiterando nuestro agradecimiento nuevamente a los doctores y pues también a la presidenta Viviana por permitirnos el espacio y la oportunidad de hacer este curso.
Ahora vamos a pasar a la entrega de reconocimientos a los doctores que nos ayudaron el día de hoy. El primero dice, Richard Collins México AC otorga el presente reconocimiento a la doctora Rocío Carolina Cortés Pastrana por su destacada participación como ponente en el curso multidisciplinario Richard Collins México AC, Guadalajara, Jalisco, 16 de octubre del 2023. Muchas gracias. Y el Igual no sé si necesitas que te ayude, Melissa. Dice Richard Collins México AC, otra vez presenta reconocimiento al doctor Cristian Peña Padilla por su destacada participación como ponente en el curso multidisciplinario Richard Collins México AC, igual Guadalajara, Jalisco, 16 de octubre del 2023. Muchas gracias. También muchas gracias a las mamás que nos están acompañando ahorita en la asociación. Tenemos muchas mamás aquí presentes y de igual forma a todas las personas que son externas, que se tomaron el tiempo de apoyarnos, de entrar, de poder informarse sobre la parte de la acción que se realiza aquí en la asociación. Muchas gracias. Igual también los invitamos. El día miércoles es nuestra siguiente ponencia, que es dirigida un poquito al área de tanatología. Vamos a hablar un poquito sobre el duelo en los síndromes, en el cómo se maneja el duelo cuando una persona tiene que pasar por un síndrome, ya sea de su hijo o personalmente. igual pues reiterándoles que este reconocimiento se les hará llegar vía pues correo electrónico y posteriormente pasaremos a dejárselos en presencial. Sí, con un pequeño detalle que les preparamos. Muchas gracias. Ninguna duda más, pues damos muchas gracias a los ponentes y pues gracias por estar aquí en pues en esta exponencia. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, gracias. Hasta que veo unas caritas, el miércoles va a estar muy interesante, va a ser con respecto a los duelos, que es parte de la aceptación de un hijo con una discapacidad. Entonces, espero que estén participando mamás. Ahí las veo. Gracias, señorita Hasta luego. Vivi. Gracias. Adiós. Bye. Cuídense todos. Gracias.